tardes, y simplemente para dar la bienvenida a todos los presentes, a unos porque os decidís a salir a pesar del mal tiempo, y a Ana porque se desplaza para venir a hablarnos de alguien tan interesante como Dorothy Selle. Pero para presentar a Ana Anzurunzaga está aquí a mi lado Estela, que lo va a hacer mejor que yo, y que le doy el micrófono a ella. Buenas tardes. Bueno, pues tengo el gusto de presentarles de nuevo este año, porque ya estuvo con nosotros el año pasado, a Ana Anzurunzaga Hernández. Ana pertenece a la Congregación Carmelitas de la Caridad Vedruna y actualmente reside en Vitoria. Estudió Magisterio y Pedagogía y después comenzó su andadura teológica en la Universidad de Deusto, donde estudió en primer lugar el bachiller en Teología y después la licenciatura en Teología Bíblica. Ana es profesora de secundaria y bachiller, desempeña también tareas de pastoral educativa y juvenil y trabaja asimismo en la formación del profesorado sobre temas ligados a su espiritualidad y carisma. Es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y también de la Asociación Bíblica Española y trabaja con tesón sobre todo en temas teológicos y bíblicos, además de los temas ligados a la espiritualidad y carisma de su congregación. Su gran interés por la Biblia y cuestiones de género se ha plasmado en un artículo, en un libro Con ellas tras Jesús, Mujeres modelo de identidad cristiana, donde trabaja el tema de las visitas de las mujeres a la tumba de Jesús y su relación con la actividad de la memoria y el recuerdo en la comunidad de Lucas. Actualmente colabora también con la editorial Verbo Divino en temas de formación y divulgación bíblica. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por participar en este foro y estamos deseosos de escuchar tu reflexión sobre Dorothy Selle, que yo creo que será de gran interés por el tema de la teología feminista y también pues una teología muy ligada a la situación y a la suerte de los más pobres. Pues buenas tardes a todos. No sé, ¿se me oye? ¿Se me oye? Pues doy las gracias a Acción Social Católica, a Pepe Alegre, por darme la oportunidad de nuevo de estar aquí con ustedes y de participar en este cuarto ciclo de pensamiento cristiano, pues con esta temática de mujeres teólogas. Voy a presentar a Dorothy Selle y bueno, pues le he titulado la charla La teología feminista o el compromiso por los pobres o con los pobres. Y bueno, pues simplemente iré poniendo, no les he pasado la hoja, iré poniendo pues los distintos puntos que voy a ir, a través de los cuales voy a ir desarrollando la charla. Voy a situar primero, en un momento, a la autora dentro de lo que es la teología feminista. A partir de los esfuerzos realizados por las mujeres feministas del siglo XIX, se vio la urgencia y la necesidad que tenían las iglesias de contar con el don de la feminidad, abriendo un camino en el que la presencia y la palabra de las mujeres superara los vacíos del pasado. Este camino ha significado, en ocasiones, una ruptura total con la Iglesia institucional, bien sea católica o reformada, pero también, como dicen otros autores, se han dado pasos en los que prevalece la opción por pertenecer y por permanecer en la Iglesia, aportando toda la riqueza de la experiencia de Dios, como es el caso de Dorothy Selle, teóloga protestante. A lo largo de los últimos 30 años, el feminismo, más o menos, el feminismo como teoría y práctica de la emancipación de las mujeres y como mediación hermenéutica, ha ido incorporándose gradualmente a la teología cristiana debido, en buena medida, a la participación cada vez mayor de las mujeres en la docencia, en la producción teológica. Ello ha dado lugar al nacimiento de la teología feminista, cuyo punto de partida son las experiencias de sufrimiento y lucha de las mujeres y sus vivencias religiosas en clave de subjetividad. Dicha teología ha provocado una verdadera revolución en la metodología teológica,
Podemos decir que está dando óptimos frutos en diferentes disciplinas del quehacer teológico, en ciencias bíblicas, en antropología, en teología moral, en espiritualidad, en vida religiosa, pero también y principalmente en el modo de pensar a Dios y de hablar de Dios. En esta reflexión acerca de Dios a partir de la realidad femenina y desde la perspectiva de la mujer, desde luego pasa hoy por Dorothy Shelley, teóloga protestante feminista. Pero antes de hablar de esta mujer y de su aportación, quiero delimitar y sentar las bases respecto a en qué teología feminista se sitúa ella, porque yo creo que cuando hablamos de teología feminista no todos estamos entendiendo lo mismo, y por eso me gustaría dejar un poco claro en qué aspecto o en qué se centra ella. Desde luego en una teoría feminista cuya aportación sea la de demostrar, y ha sido y está siendo la de demostrar, que la diferencia de las mujeres está ausente de la realidad también teológica. La práctica actual trata de transformar este hecho, de convertir el campo de la teología sistemática en un espacio en el que el decir diferenciado permita a las mujeres nombrar a Dios desde su propia identidad, intentando imaginar, intentando nombrar la trascendencia desde la propia imagen y desde la propia corporeidad. En la construcción tanto de la imagen de Dios como de la institución eclesial, las mujeres hemos sido históricamente receptoras de la teología, pero no muy hacedoras de teología. Expertas en experiencias teológicas gestadas desde la vida, nunca hemos sido responsables de una sistematización razonada de estas experiencias. El Dios cristiano no se ha dicho con voz de mujer, y no se puede seguir haciendo teología cristiana sin tener en cuenta la experiencia que las mujeres tenemos de Dios encarnada en Jesucristo. No se trata, y esto es muy importante dentro de lo que va a ser el planteamiento de Dorothy Shelley, no se trata de desplazar la experiencia ni el conocimiento de los hombres, ni mucho menos de negar la gran herencia recibida, sustituyéndola por la elaborada por las mujeres creyentes, sino que se trata de integrar, en opinión de esta autora, ambas en un solo y armonioso cuerpo que vaya perfeccionándose a medida que va acogiendo la pluralidad de imágenes y de metáforas que intentan balbucear algo acerca de esta presencia que siempre nos sorprende y nos trasciende. La teología feminista surge de la experiencia de sufrimiento interpretada a la luz de la praxis de Jesús. En palabras textuales de Dorothy, dice: la teología feminista surge, como toda teología de la liberación, veremos que ella es teóloga protestante feminista de la liberación, surge de la experiencia de haber sido heridas. Dice, ya surge de la destrucción infligida sobre la vida de las mujeres, ya se conciba esta en términos psíquicos, intelectuales, sociales, políticos o económicos. La teología feminista hace visibles las mutilaciones. Surge entre mujeres que perciben su situación, caminan en común, rompiendo convencionalismos y rompiendo las formas de teología dominante y sus pactos con el poder. Así, esta ya es mi opinión, es posible hablar de una teología que mira, que escucha, que se piensa y se vive desde las mujeres. Una teología que pone voz y rostro de lo femenino. Paso ahora a un segundo punto. No pretendo dar datos biográficos exhaustivos sobre esta mujer, sobre esta teóloga, pero sí unas pinceladas suficientes por lo menos para poder entender mejor su trayectoria, sobre todo sus influencias y lo que va a ser su teología. Ella es alemana, nació en Colonia en el año 1929, murió hace relativamente poco, en el año 2003, por lo tanto estamos hablando de una teóloga de siglo XIX y muy principios del XXI, y nació en el seno de una familia protestante de clase media que protegió a numerosos judíos durante la época del nazismo, y esto es algo que a ella le va a marcar. A los 17 años tuvo una profesora llamada María Beit, que le cambió la idea que ella tenía de los cristianos, de que eran unos carcas y estúpidos, y así lo decía ella en un principio Dorothy Shelley. Ella reconoce que esta mujer le dio a su juventud un toque de rigor intelectual. Ella es la que le abrió todo lo que es la perspectiva, le introdujo en los evangelios, en el pensamiento de Pablo, en el pensamiento de Lutero,
en el pensamiento de Bullmann e incluso le dio clases particulares introduciéndole en lo que podía ser el cristianismo radical de Dietrich Bonhoeffer. Posteriormente ella estudió filología clásica, filosofía, teología en la época de la posguerra en Reims, Friburgo y Göttingen. Fue madre de 4 hijos de un primer matrimonio con Dietrich Schell en 1954, del que se divorció a mediados de los años 60. Pero su experiencia de maternidad reforzó su esperanza en un futuro, mientras le recordaba que el dolor y la alegría van inexplicablemente unidos en el esfuerzo por dar a luz una nueva vida. En los años 70 logró notoriedad con sus Politischen Nachgebeten, o bueno, Political Lebenssongs en inglés, en la ciudad de Colonia. Estas, traducido al castellano, oraciones políticas nocturnas, eran unos encuentros ecuménicos de cristianos en los que se unían celebración y reflexión de diferentes temas sociales y hechos, acontecimientos que estuvieran sucediendo en el mundo desde la escritura, en el tema de la guerra de Vietnam, los derechos humanos, justicia social. Estos encuentros se convirtieron en un acontecimiento bastante importante en aquella época en Alemania, participaban cientos de personas y ella adquirió allí pues bastante fama y conoció al que sería después, posteriormente, su segunda pareja. Ocupó la cátedra de Teología Sistemática en el Seminario Teológico de Nueva York durante 12 años y pasaba allí 6 meses de cada año y fue un tiempo bastante fructífero para ella porque allí pudo ampliar su perspectiva teológica en diálogo con el feminismo, en diálogo con la ecología, con la teología de la liberación. Y por decirlo de alguna manera, ella convirtió allí o continuó convirtiendo su teología en un activismo político, en solidaridad sobre todo con los cristianos de América Central y del Sur, en lucha contra el apartheid en Sudáfrica, en la resistencia a la carrera armamentística y nuclear. La decisión de la OTAN en 1979 de desarrollar armas tácticas nucleares provocó en ella un giro bastante importante y tomar la decisión, como dice ella, de gastar el resto de mi vida en el trabajo por la paz y convertirse en una gran militante del movimiento pacifista. Fue arrestada en muchas ocasiones por desobediencia civil y trabajó enérgicamente y de manera continuada en conseguir que las iglesias cambiaran su actitud y tomaran medidas contra lo que ella consideraba que era un nuevo y global holocausto. En los años 90, gracias a una beca del Goethe Institut, pudo viajar a través de América Latina reuniendo historias de discriminación, de explotación, que demandaban teologías que liberaran de toda forma de violencia sexual contra la mujer, de la violencia contra los niños, contra las culturas tradicionales. Fruto de este viaje escribe un libro que quizás ustedes conozcan, el libro Dios en la basura, otro descubrimiento de América Latina, publicado en el año 1995. Y junto este ya libro citado, algunas otras obras de la autora son pues Political Theology en el año 1974, Sufrimiento en el año 1978, Reflexiones sobre Dios en 1996, The Silent Cry, Mysticism and Resistance en el año 2001. 6 años después de su muerte, en 2009, recientemente se ha publicado una obra póstuma titulada Mística de la muerte, que vendría a ser como el último capítulo de su libro anterior. Paso, por tanto, ahora al punto tercero, un poco presentar lo que es su vida y su aportación a los ojos de otros. Sobre todo porque, para irnos adentrando en lo que puede ser la aportación de esta mujer dentro de la teología feminista, y para ir vislumbrando, aunque alguna idea ya he podido decir, por qué he titulado a la charla La teología feminista o el compromiso por los pobres, déjenme que comparta lo que otros han dicho de ella. Trinidad León, que es pues una teóloga española católica, dice que fue una mujer teóloga, misionera comprometida con la causa de las mujeres y de los más pobres, que falleció hace unos años dejándonos una teología profundamente kenótica, prácticamente arrancada de esos basurales en los que encontraba a los pobres y que la llevaban a sentir al Dios encarnado y pobre, ya que conoció a Dios en medio del sufrimiento humano y desde allí lo vivió y lo explicó teológicamente, traduciendo, y esta es una clave que me gustaría subrayar, traduciendo la teología aprendida en la universidad e impartida en Nueva York
en palabras sencillas recabadas de la experiencia cotidiana y desde la tragedia de los seres humanos crucificados, sobre todo de los pueblos de Centroamérica. Como nos dice Luis Enrique Drejer, un teólogo luterano latinoamericano, era una teóloga que tenía los ojos puestos en las realidades sociales. Con su muerte ha quedado un gran vacío en la teología que espera otras voces con más conciencia política. Fue una mujer, nos dice Anne-Mary Harvey, filósofa y teóloga, que pasó de una teología conceptual a una teología contextual, con la que se puede comprender qué significa ser cristiano hoy. Estaba en contra de una teología deductiva, teórica y abstracta, en contra de toda teología que excluya el lenguaje narrativo y el lenguaje de la vida diaria. Fue, como nos dice Robert Esler, editor y escritor americano, una verdadera profeta que no se conformó con denunciar la realidad, sino que puso todo su empeño en conseguir un cielo nuevo y una tierra nueva. Estaba genuina y profundamente enraizada en la tradición espiritual de la Iglesia cristiana y estaba a la vez intensamente implicada en la lucha por la justicia, nos dice Konrad Reiser, secretario general del Consejo Mundial de las Iglesias. Era, y se la recuerda, como la consciencia política del protestantismo, nos dice María Jepsen, obispa de Hamburgo. Quien fuera su segunda pareja, Fulber Stefensky, nos dice: la frase de Dorothy que más fue motor en mi vida fue la siguiente: ser cristiano significa el derecho a ser diferente. Y así vivió ella, nos dice él, lo que puede ayudar a entender cómo compaginó su compromiso político y su mística es su amor a Dios. Desde la contemplación, Dios y la persona para ella no se podían separar. Para ella vivir en Dios significaba ayudar a Dios a sanar este mundo. La sorpresa y la alabanza son palabras fundamentales en su teología y en su vida. Una persona con capacidad para la sorpresa y para la alabanza tiene también la capacidad de sentir dolor y enfado ante todo aquello que ataca la vida. No era una persona blandengue o de sensibilidad fácil, sino que su enfado y su impaciencia eran fruto de un corazón capaz de ver la injusticia y amar la justicia. Varias son las experiencias que determinan la orientación teológica de esta teóloga, como vamos viendo, cuya reflexión es inseparable de sus compromisos políticos y sociales. La primera experiencia, aunque algunas se ha ido nombrando, es vivir después de Auschwitz, siendo alemana y miembro de una iglesia que justificó el nazismo, el nacionalsocialismo. Experiencia que le va a proporcionar una aguda sensibilidad hacia toda la realidad social de injusticia y marginación y que le va a llevar a desvincularse cada vez más de la clase burguesa a la que ella pertenecía. Segunda experiencia que determina su orientación, como ya he dejado entrever, es el contacto con el tercer mundo, tratando de elaborar una teología de la liberación para el primer mundo, que ayude a la teología a recuperar el contacto con la realidad y los problemas de este mundo de hoy tan dividido. Y la tercera experiencia sería su implicación activa en los movimientos de lucha por la paz. Así, la suya es una teología desarrollada a partir de las interpelaciones que va a recibir de los múltiples interlocutores, elaborada en clave narrativa, biográfica en ocasiones, como puede ser, por ejemplo, en el libro de Reflexiones sobre Dios, y cuyas respuestas brotan de esas experiencias en América Latina, en la implicación en los movimientos de la lucha por la paz, el desarme en Alemania, o de su compromiso con la liberación de las mujeres. Convencida de que Alemania vive una forma de religión marcada por el individualismo, que entraña una comprensión para ella incorrecta de Dios y de la salvación, Dorothy Selle quiere impulsar una nueva iglesia al modo de la iglesia confesante alemana, que no permanezca neutral ante las realidades como pueden ser la injusticia, la pobreza o el sufrimiento de los inocentes. Aquí explicar un poquito esto al modo de la iglesia confesante alemana. Es una iglesia llamada también Iglesia de la Confesión, que fue fundada en el año 1934 en oposición al control nazi de las iglesias. Rechaza, pues, sobre todo la subordinación de la Iglesia al Estado, que era lo que pretendía el nazismo en aquella época. No es que ella, lógicamente, se integre
por la cuestión de edad en dicha iglesia confesante, pero sí a ese estilo, y a esa iglesia pertenecían teólogos que nos pueden sonar como Bonhoeffer o Karl Barth. En este trayecto, la teóloga alemana va a recibir el influjo tanto de la teología política como de la teología de la liberación latinoamericana, que luego ya explicaré. Autores que influyen en su pensamiento, varios son los autores, y ella misma lo reconoce. En el año 1997 estuvo en España y en una entrevista realizada para el periódico El País, ella misma nos dice cuáles son los autores que influyen en su pensamiento. Nos dice: sigo a Bullmann, sigo su antropología, el comentario que hace del Nuevo Testamento con un poderoso sentido de la vida real, pero ella dice que mientras Bullmann insiste sobre el valor del presente, yo me centro más en el futuro. Su teología sería más existencial y la mía es más histórica, es decir, una perspectiva tiene más de futuro. Por eso ella reconoce la influencia que hay en ella, valga la redundancia, de Metz, de Johann Baptist Metz. También reconoce la influencia visible de Ernst Bloch, principalmente de una de sus últimas obras, que es El ateísmo en el cristianismo. Para ella, Bloch y Bertolt Brecht son dos padres de la Iglesia. Dice: Bloch despertó mi atención hacia las situaciones políticas, económicas del mundo, y desde luego ya dice, mi teología sería diferente si la guerra del Vietnam no hubiera existido o si no hubiera existido Auschwitz. Y tampoco, dice ella, no puedo olvidarme de Ernst Käsemann, ya que su influencia se refleja en mi comprensión de la idea de Pablo de que no podemos ser neutrales en este mundo cuando todos estamos implicados por nuestra pertenencia y por nuestra participación en él. Paso, por tanto, a explicar el paso de Dorothy de una teología política a una teología de la liberación, ya que ella va a ser una de las autoras que a mediados de los años 60, junto con otros teólogos como Metz, que ya le he nombrado, o Jürgen Moltmann también, comienza a elaborar una especie de teología política nacida de diversos factores, algunos ya he nombrado. En primer lugar, pues por una vergonzosa desesperación ante un país que todavía olía a gas. También por una íntima repugnancia frente al proceso de restauración y posterior remilitarización. Otro factor que ya he nombrado fue el descubrimiento del por entonces llamado Tercer Mundo, un mundo de desposeídos, saqueados sin escrúpulos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la teología política que desarrolla Dorothy Schell? Aunque es verdad que es una transición hacia la teología de la liberación. Para ella es una teología crítica, donde las promesas cristianas han de ser el módulo con el cual han de medirse las estructuras sociales. La teología política, dice, no debe colocarse ni en el pasado ni en el presente, sino que se traslada al futuro. Debe de haber una jerarquización entre la fe y la política. Jerarquización que parte de la idea de que la fe es superior a la política, de que la fe se rige desde Dios y la política se rige desde la persona. La teología política no hay que concebirla como una parte especializada de la teología que trata de reflexionar y resolver cuestiones sociopolíticas, porque podemos caer en tener esa comprensión. La teología política para ella es más bien una hermenéutica teológica, una interpretación teológica que abre un horizonte interpretativo en el cual la política se entiende como un campo abarcador y decisivo en el que la verdad cristiana ha de transformarse en praxis. Su teología política es un esfuerzo por reaccionar frente al carácter espiritual y privado de la religión burguesa desde la memoria subversiva de Jesús y de su mensaje social. Comenzamos a comprender el Evangelio con toda su seriedad cuando tenemos presente el horizonte político de nuestra vida, cuando nos hacemos conscientes de que el fracaso y el éxito de la vida están ligados a presupuestos sociales, y ese éxito y ese fracaso lo insertamos en la dimensión política. Para Dorothy, una teología que se entiende a sí misma apolíticamente intentará describir el Evangelio, pero fuera del horizonte del cambio. Sin embargo, como decía antes, esta teología política solo va a ser para ella una transición, una especie de paso intermedio, porque en realidad en aquella época, para ella ya el impulso teológico de la humanidad ya no venía de las universidades. Nos dice ella misma: recuerdo como si fuera hoy
el momento en el que oí por primera vez el término teología de la liberación. Era uno de esos descubrimientos maravillosos que te encuentras de vez en cuando. Yo no hacía más que buscar una formulación convincente de algo que llevaba dentro y que era una especie de intuición. Me encontraba en continua lucha con las viejas formulaciones de un lenguaje desvirtuado, de un lenguaje contaminado. Luego hablaremos de su comprensión de Dios. Dice, la teología de la liberación es para mí uno de los regalos más maravillosos que los pobres de Latinoamérica han podido hacer al cristianismo. Y no solo a la religión, sino también a la clase media de esta sociedad opulenta a la que yo también pertenezco. Un regalo que no se consume, sino que me alimenta a mí como alimenta a los propios pobres. Por eso voy a tratar de profundizar un poco más en su comprensión de la teología de la liberación a través de un símbolo, de un símil que ella misma explica y que lo toma de Pablo Richard, que es un teólogo latinoamericano de la liberación, colaborador del Departamento Ecuménico de Investigaciones de Costa Rica, y es una imagen que ella va a hacer suya también. Para ella la teología de la liberación es como un árbol que se compone de raíces, tronco y ramas. La raíz de toda teología, para ella, es la experiencia de un Dios que actúa en nuestro mundo. La teología de la liberación experimenta a Dios en un mundo concreto, el mundo de los pobres, tanto en sentido material como en sentido político. Pero la novedad que aporta la teología de la liberación no es su proyección política, sino su manera de reflexionar sobre la realidad de Dios partiendo del mundo de los pobres. Esa es su verdadera raíz. Y ahí es precisamente, para Dorothy, donde radican sus riesgos. Si la orientación de la teología resulta peligrosa, no es porque hable de liberación, sino porque habla de Dios y funda toda su reflexión en la presencia de ese Dios en las luchas, en los sufrimientos y en la esperanza de los pobres. Para ella, el tronco de la teología de la liberación son las comunidades de base. Ellas son las que lo alimentan y lo mantienen fresco y lozano. Por medio de estas comunidades, el pueblo de Dios refleja sus creencias y encuentra en esa vida comunitaria el fundamento de su praxis, de su cultura, de su religiosidad y de sus tradiciones. Una de las actividades teológicas más importantes de las comunidades de base es su interpretación de la Biblia a partir de las experiencias de fe que vive el pueblo. Las ramas de la teología de la liberación, para Dorothy Selle, son la multitud de hombres y mujeres empeñados en un trabajo teológico que se reúnen en determinados lugares, que publican sus revistas, que proponen sus interpretaciones, que rezan en común. Toda su actividad depende del tronco de las comunidades de base y está enraizada en una espiritualidad que brota de la vida del pueblo. Lo que mantiene vigorosa y anima a esa teología no son las universidades, sino esos movimientos de base. Su principal interlocutor no es una reflexión teórica de corte científico o interdisciplinar, sino la fe del pueblo organizada y formulada en esas comunidades. Pero como decía al principio, ella quiere hacer una teología de la liberación para el primer mundo. Por eso va a trasladar esta imagen a las circunstancias de este primer mundo y la expresa de la siguiente manera. Esa especie de teología de la liberación que empieza a despuntar en Europa tiene para ella una raíz específica: la presencia de Dios en las luchas, en los sufrimientos, en las esperanzas de todos los que se comprometen con un proyecto tan divino como la implantación de una verdadera justicia, de una verdadera paz y de un amor por el universo creado. Interpretar nuestras derrotas como derrotas de Dios, contemplar la curación de nuestras cegueras como actuación del Espíritu, es un modo de experimentar la vida que nos llega desde las raíces. El tronco de nuestro árbol europeo es bastante difuso y hasta parece desintegrado. No se puede negar que cada día va madurando entre nosotros la conciencia de otra Iglesia, a pesar de la amplitud y del relativo liberalismo de esta Iglesia que vive en el pueblo. No hay ninguna otra organización de comunidades de base. Los movimientos reivindicativos de los derechos de la mujer, las organizaciones pacifistas, las organizaciones ecológicas, los grupos de solidaridad, constituyen para ella ese tronco que se va robusteciendo cada día y que utilice o repudie las viejas estructuras, proporciona una nueva savia para una teología liberadora. Las ramificaciones de una teología europea de la liberación, dice ella, tampoco se encuentran en las facultades universitarias. También en nuestra vieja Europa el interlocutor primario tiene que ser la voz de las víctimas, el grito de los pobres, si es que desde luego tratamos de escucharlo como Dios lo escucha.
Nuestro entorno está lleno de pobres. 2/3 de nuestra sociedad industrializada, 2/3 por ahora, que pronto serán 3/4, si no estamos ya, de toda la población mundial, que vive en la miseria y a los que hay que sumar, sin duda, no olvidemos ese aspecto ecológico que también tiene esta autora, la naturaleza circundante, víctima inocente de nuestras continuas agresiones. Sus gritos exigen otra teología. Si escuchamos con atención y percibimos que ese grito de tantos pobres está en nosotros como oculto, acallado, hasta tergiversado y trivializado. Pero es un grito que no se puede sofocar. No podemos entender tampoco lo que es la teología de Dorothy Selle sin sus reflexiones sobre Dios. Quizás podía haber empezado ahí, pero me pareció a la hora de lo que era el desarrollo que podía ser este el momento para hablar de su concepto de Dios, sobre todo desde la teología feminista. En su libro Reflexiones sobre Dios, la teóloga hace un análisis muy certero sobre las concepciones de Dios de tipo andromórfico, cuestiona radicalmente el Dios de la Teodicea, que considera una creación patriarcal, y propone un nuevo lenguaje y unas nuevas imágenes de Dios, sobre todo sin connotaciones autoritarias. Su libro encierra todo un tratado teológico elaborado desde la perspectiva feminista. La primera cuestión que ella se va a plantear es hablar de Dios. Quiero hacerlo, pero no puedo. Siempre fracaso. Se trata del fracaso de un hablar de Dios que para ella no llega a la vida de nadie, porque dice, ¿quién es Dios para un joven padre de familia en paro? ¿Quién es Dios para un emigrante de tez negra y sin papeles? ¿Quién es Dios para una mujer envilecida por la prostitución o para un empresario inflado por el poder y por el dinero? Para un campesino sin tierra en cualquier país del tercer mundo o del cuarto mundo. Ella se plantea que si Dios es realmente Dios, entonces es, como dice el maestro Eckhart, o decía, lo más comunicable de todo. ¿Será posible que en los tiempos modernos resulte imposible, que en los tiempos modernos resulta imposible hablar de Dios? Después de reflexionar, sobre todo de vivenciar y de experimentar a ese Dios, ella va a concluir que solo podemos hablar de Dios cuando hablamos a Dios. La tradición occidental conoce una serie de concepciones de Dios que son de tipo andromórfico, como Dios como rey y soberano, como juez y señor, como pastor y padre. Y Dorothy Selle considera que estas imágenes androcéntricas de Dios no son otra cosa que distintas expresiones de una misma ideología, que es la del patriarcado. Dios, preso en un determinado lenguaje, definido por determinadas definiciones, conocido por nombres ya establecidos, por determinadas formas socioculturales de dominio, no es Dios para ella, sino una ideología religiosa. Palabras textuales. Los símbolos, como por ejemplo el de la omnipotencia de Dios, me dicen a mí más sobre las proyecciones y deseos de los varones que utilizan tales símbolos que sobre Dios mismo. Los nombres, por lo tanto, pueden convertirse en cárceles de Dios. La teología feminista es hoy día la expresión más clara de la lucha contra la ideología del patriarcado, por amor a la deidad más grande. Decía el maestro Eckhart también, por eso pido a Dios que me libere de Dios. Es una petición que ruega a Dios que uno no se haya cautivo de un lenguaje que es demasiado pequeño para Dios. Considera la autora que el discurso patriarcal sobre Dios pierde la trascendencia de Dios porque al nombrarlo únicamente como él, como varón, lo piensa de una manera excesivamente restringida, excluyente, y se corre el riesgo de transformarse en una ideología religiosa. Por eso el camino para superar esa reducción sería pensar a Dios a partir de categorías opuestas entendidas en una relación dinámica. Madre-padre, poderoso-impotente, sufriente y consolador. Recuerden lo que decía al principio de que ella no quiere hacer una teología feminista excluyente, que sea decir, quitamos ahora todo lo que han propuesto los varones y dejamos solo lo propuesto por las mujeres, sino que ella busca ese camino de buscar, por un lado, esas categorías opuestas, pero también compaginar lo dicho hasta ese momento por los varones y por las mujeres. De todas maneras, ella considera que no se trataría de un Dios fundamentalmente masculino al que se le reconocen ahora partes femeninas. Y lo explico con palabras textuales de ella.
Dice, me preocupa algo más que los aspectos femeninos que hay en Dios, eso que algunos varones ilustrados están hoy día dispuestos a admitir. Esa manera de hablar me molesta, dice ella, porque quiere hacernos pensar que Dios propiamente es varón y que en él puede descubrirse algún aspecto femenino oculto. Según ese modelo de pensamiento, lo femenino en Dios se ocultaría de la misma manera que el niño, como es sabido, se oculta en el varón adulto. Pero no basta con pretender descubrir lo femenino que hay en ese Dios varonil ya conocido desde antiguo. Más que descubrir lo femenino dentro del Dios masculino, se trataría, para esta autora, de encontrar un lenguaje adecuado sobre Dios que permita vincular a él cualquier tipo de experiencia humana, la de los varones y la de las mujeres. Solo entonces las mujeres hallarán un lenguaje adecuado para nombrar las experiencias de Dios en su vivir cotidiano, haciéndose posible una religión existencial. Lógicamente, situándose ella en la tradición protestante, se le advierte contra toda idolatría que lleve a absolutizar cualquier símbolo referido a Dios. Aunque se muestra muy crítica con una imagen de Dios como Padre y observa una interdependencia entre esta imagen y lo que es el sexismo imperante en la Iglesia y en la sociedad, no aboga, como he dicho antes, por la supresión de este símbolo, sino por el mantenimiento de los símbolos Padre y Madre, que pueden tener un carácter liberador, no solo porque atenúan los rasgos opresores del patriarcado, sino porque nos vinculan con la naturaleza y con la historia humana. De todas maneras, ella nos dice también, palabras textuales, lo que nos hace falta no son imágenes, sino una experiencia memorable de Dios, hacer memoria de Dios. Dice, nos aprieta y nos coarta el corsé del lenguaje autoritario de los hombres y nos hace incapaces de hacer memoria como una experiencia el misterio de vida al que llamamos Dios. Aún así es verdad, y hay que reconocerlo, que aunque ella afirme que no hace falta utilizar imágenes, sino hacer esa memoria, sí que es verdad que ella plantea la posibilidad de nuevas imágenes de Dios, quitando esas connotaciones autoritarias que ella considera que tienen símbolos utilizados hasta este momento. Por eso le parecen más claros términos relacionados con la naturaleza. Y es verdad que, bueno, pues en los libros que he leído de ella no lo desarrolla, lo deja ahí caer. Por ejemplo, símbolos como fuente de todos los bienes, viento vivo, agua de vida, luz, símbolos que para ella pueden hablarnos de Dios sin que tengan connotaciones de autoridad o de poder. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Me podéis? ¿Cuánto? ¿Un cuarto de hora? Vale. Paso, por lo tanto, ahora a hablar del tema del sufrimiento, aunque lo voy a hacer muy rápidamente, pero es un punto necesario para el punto 9, que será el último más o menos, que es un poquito más largo, pero creo que hay que aclarar ciertos aspectos de su categoría de sufrimiento. Este tema, además, está abordado en varias de sus obras y no solo en la obra titulada Sufrimiento, aunque está escrita en alemán y en inglés, no en castellano, pero este tema del sufrimiento constituye uno de los centros de interés de la teología de esta teóloga. En la negación del sufrimiento reside el problema de la teodicea, falso problema para ella cuya solución pasa por escuchar a los pobres, aprender de ellos y por superar la imagen patriarcal de un Dios poderoso y omnipotente, que está más allá de las necesidades y de la vulnerabilidad. Se hace necesario ir más allá de una teología del Todopoderoso, porque el Dios totalmente trascendente no está unido con nosotros por el dolor, para esta autora. Si se refiere al sufrimiento desde la perspectiva divina, también lo hace desde la ética cristiana, recordando la necesidad de que la fe cristiana se transforme en una praxis comprometida. Ante la pregunta del sufrimiento y de la muerte del pueblo crucificado, podemos encontrar distintos tipos de respuesta. Están los autores que consideran que el sufrimiento es algo positivo y lo consideran como una prueba. Por ejemplo, François Baron, que dice: del sufrimiento se sacarán entonces algunas ventajas al pensar que es enviado y querido por Dios. En esta misma línea, como dicen Guy Durand y Jean-François Malherbe, se puede considerar que Dios envía el sufrimiento no para castigar o vengar, sino para colocar a prueba a la persona, para probar la solidez de la fe y llevar a la persona a la conversión.
Otro tipo de respuesta que afirman otros autores es el valor pedagógico del sufrimiento. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad, un sufrimiento que se acepta y que se acoge como gran pedagogía. En esta misma perspectiva, Jean Gralot afirma que la persona crece en el sufrimiento. Solo aquel que ha sufrido comprenderá el sufrimiento humano. Es una manera de entender el sufrimiento como pedagogía divina. Sin embargo, para Dorothy Selle, ella hace una crítica a este sufrimiento comprendido como pedagogía divina y ella va a criticar radicalmente toda tentativa de pensar en un Dios como aquel que es fuente y justifica el sufrimiento y la miseria. Toda tentativa, dice ella, de ver en Dios el autor directo o indirecto del sufrimiento se expone al peligro de concebir a Dios de manera sádica. Para ella, el sufrimiento de los pobres, de los pequeños, de los sin voz, no es ni prueba, ni castigo, ni pedagogía divina, sino un sufrimiento que se convierte en acusación y denuncia. Y paso ahora a explicar el punto 9, una cristología construida desde abajo, en el cual yo creo que se puede entender mucho mejor por qué considera esta autora el sufrimiento como acusación y denuncia. Dorothy Selle, a través de 3 preguntas corrientes que ella ha vivido como interrogantes, trata de exponer una cristología que desde su convicción solo se puede construir en diálogo con otros cristianos y solo puede ser una cristología construida desde abajo. Es muy interesante también todo el trabajo y todo su planteamiento del tema del ecumenismo, bueno, solo que yo no lo desarrollo aquí en la charla por la opción que he hecho, pero también que pueden profundizar en ese tema del ecumenismo con esta autora. Y decir que a través de estas 3 preguntas que parten de experiencias propias biográficas, va a explicar esta cristología y explicar a Cristo. La primera experiencia nos dice, ya hace muchos años, yo era todavía una pequeña y tímida estudiante, y pregunté a un hombre que se hallaba al pie de una obra, ¿sabe usted qué hora es, por favor? Me dio una extraña respuesta que en ese momento me dejó muda. ¿Acaso soy yo Jesús?, le dijo este hombre, con una especie de burla no malintencionada. Siempre que pienso quién debe ser ese Jesús y ese Cristo para nosotros en estos tiempos, me viene a la imaginación ese hombre con esa pregunta. ¿Soy yo Jesús? Según Dorothy Selle, Jesús, para este obrero, es un ser que nada tiene que ver con nosotros. Un ser que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo sabe, que todo lo puede. Para ella, el lenguaje de la Iglesia, que le llama Mesías, Señor, Hijo de Dios, el Cristo, considera que recibe aquí una especie de factura. Para ella es precisamente lo que hay que hacer es hacer bajar de nuestra empinada cristología, que celebra sí la divinidad de Jesús, pero haciéndolo a costa de su humanidad. La cristología construida desde lo alto, que comienza con la faceta divina de Jesús, que lo proclamaba como ser inmortal que todo lo sabe, dice Dorothy Selle, que termina en el docetismo, tal y como se llama a esa falsa doctrina que pretende que la humanidad de Jesús y sobre todo sus sufrimientos son meramente aparentes. Pero la cristología alta hace salir a Jesús del mundo, le hace inasequible, le hace incomparable. Y sobre todo, ninguno de nosotros sería capaz de vivir como él vivió. Hoy día, dice ella, le daría al obrero de aquella casa en construcción una respuesta un poco más abierta y quizás un poco más ofensiva, y le diría, claro hombre, claro que usted es Jesús. ¿Qué es lo que usted hace si no con su vida? No basta ser con fulanito de tal, eso lo sabe usted también. Después de todo, usted ha venido al mundo para dar un testimonio de la verdad. No se empequeñezca, hombre. Gente del montón la tenemos ya de sobra. Dese cuenta, usted, yo, su suegra, su jefe, todos somos Jesús. ¿Qué diferencia hay? En cada uno de nosotros se encierra algo de Dios. Porque, en realidad, y este es un punto clave en su teología, no podemos comprender a Cristo si no aceptamos y si no creemos que hay algo de Dios en cada ser humano. La segunda manera de interrogar cuál es el papel de Jesús parte en esta autora de otra experiencia personal. Nos dice, en una ocasión, cuando me preparaba para la Nochebuena, me preguntó una mujer americana que no era cristiana, ¿qué hay de especial en la Nochebuena? Que venga un hombre al mundo y que pretenda ser Dios. ¿Qué hay de nuevo en eso?, le interrogaba esta mujer.
Para Dorothy Selle, en esta observación se encierran dos puntos importantes de crítica contra el cristianismo tradicional. Una es una crítica contra el patriarcado y contra su veneración por los héroes, y también esta teología y doctrina hace de Jesús, aquí criticada, un Jesús que se piensa desde lo alto. El Jesús de los Evangelios era un judío piadoso que hablaba y vivía a impulsos de Dios. Su conciencia de ser Dios no la utilizó él para hacerse superior a los demás, para hacer que le sirvieran, para situarse en el primer plano. No siempre estaba haciendo milagros. En Nazaret, donde nadie creía en él, no pudo obrar curaciones. Y también a él le resultaba a veces difícil, como a nosotros, creer en Dios. Pero también en la crítica dirigida contra el varón que viene al mundo y que tiene conciencia de ser Dios, como decía esta mujer, se encierra otro interrogante. Es una crítica contra lo que podríamos llamar cristolatría, idolatría de Cristo. ¿Para qué necesitamos un héroe, un gurú, un sabio, un caudillo? Aunque para ella es difícil responder a esta pregunta, afirma que para vivir necesitamos algo más que a nosotros mismos. Pero no necesitamos ni otro vencedor, ni otro juez, ni un redentor, si por esta palabra se entiende un superpoderoso que me saca de una situación desgraciada o penosa en la que me pueda encontrar y que me traslada a un mundo bueno, sano y distinto. Cristo nos libera del temor de vernos poseídos por el mal, y nos salva quitándonos el temor que bloquea nuestra energía de salvación. Por eso, Cristo nos libera la fuerza de Dios, lo que hay de Dios en nosotros, que era lo que planteaba en el primer interrogante. Por eso, para esta autora, nuestra relación con Cristo no tiene que ser la del culto a la personalidad o al estilo del culto que se puede atribuir a Stalin, a Hitler. Nosotros estamos en camino con Él. Es más acertado decir nosotros porque eso responde a nuestra experiencia de la resistencia y del trabajo a favor del reino de Dios. Nosotros vamos con Él, es nuestro hermano primogénito, como dice Pablo. La religiosidad latinoamericana lo expresa muy bien con nuestro compañero Cristo. Por eso, en cierto sentido, para Dorothy Selle, el término Cristo es un colectivo. Aunque Jesús de Nazaret fue el hombre pobre de Galilea, torturado hasta la muerte, sin embargo, Cristo es para ella aquello que no se puede matar, aquello que vino con Él al mundo y que por medio de nosotros vive en Él. Palabras textuales. Cuando yo digo Cristo, dice Dorothy Selle, pienso también siempre en Francisco de Asís, en Hildegarda de Bingen, que ya han oído ustedes hablar de ella en este ciclo, y en Martin Luther King, en Ita Ford, la monja americana que fue asesinada en El Salvador, y en todos aquellos luchadores de la resistencia que se hallan actualmente en la cárcel. Cristo es un nombre que expresa para mí solidaridad, es decir, compartir sufrimientos y compartir la lucha. Con esto nos encontramos ante el tercer interrogante que ella plantea desde otra experiencia de vida. Dice, me encontraba en un coloquio sobre teología política e hice referencia a Jesús. Intervino entonces un señor mayor que hasta entonces había permanecido callado y me dijo, ¿qué pretende usted decirnos con este Jesús? Pero si él no logró nada. No tengo nada en contra de él, pero Jesús no tuvo éxito. Le mataron como a otros muchos antes que a él, y muchos después de él. No comprendo que usted quiera seguirle. ¿Quiere usted que le crucifiquen? Traté de decirle, lo de matarle no se logró por completo, como usted ve, porque él sigue viviendo hoy aquí. Pero era uno de aquellos diálogos en los que el escepticismo y la fe chocan y luchan entre sí y no llegan a ningún resultado. Para nuestra autora, su interlocutor tenía razón en su escepticismo fundamentado en la historia. No solo Jesús fue condenado y matado, sino que Cristo, sigue muriendo sin cesar ante nuestros ojos en tantas realidades de sufrimiento y de cruz. Está soterrado en nuestras iglesias, en los partidos políticos que ostentan su nombre. Se le ha corrompido hasta hacerlo irreconocible. Se le ha desfigurado en sus símbolos, incluso en el símbolo de la cruz. Y no obstante, en la comunidad y con la comunidad de los creyentes, ella quiere seguir aferrada a ese Jesús. Nos dice, en realidad, yo querría ganar para él a las tres personas de las que he hablado, al obrero, a la mujer, a este hombre escéptico, y quiero recuperarlos porque ese Jesús tiene un misterio que le hace fuerte y que a mí me ha dado fuerza constantemente. ¿En qué consiste este misterio de Cristo?
La tradición cristiana ha tratado de formular este misterio con las palabras ungido de Dios, Mesías, Hijo de Dios, y en una paradoja que ha dicho que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero si partimos del verdadero Dios, entonces existe el peligro de que perdamos de vista lo de verdadero hombre. Por el contrario, si pensamos desde abajo, entonces lo importante serían otras cosas muy distintas a Mesías, Salvador, Redentor. Entonces se verá quién es realmente ese Jesús. El misterio de Cristo es el misterio de los que padecen, de los empobrecidos, de la población rural del tercer mundo que no posee tierras, a quienes nosotros, en los países ricos, esclavizamos con deudas que se perpetúan durante varias generaciones. Sin incluirlo entre los pobres, sin compartir ese destino de los pobres, detenido, encarcelado arbitrariamente, sometido a penosos interrogatorios, torturado y muerto, como le sucede hoy en día a muchos crucificados. Campesinos en América Latina, obreros textiles de Taiwán, de Corea del Sur, a los niños negros de Soweto y de otros muchos lugares. Perdón. No podremos oír ese llamamiento, ese ven conmigo, si nos tapamos los oídos para no oír el clamor de los pobres que piden justicia. ¿En qué consiste este misterio de Jesús? Para ella es válida una fórmula cristológica que concibió Dietrich Bonhoeffer, que es llamar a Cristo un hombre para otros. Cristo era un hombre para otros porque era el hombre de Dios y porque tenía conciencia de estar sustentado hasta tal punto por ese Dios que no caía de las manos de Dios, ni siquiera cuando se sentía abandonado por él. La vieja fórmula verdadero hombre la traduce Bonhoeffer por hombre y lo de verdadero Dios lo expresa él con una circunlocución que le da mayor realce: existir para otros. Es ahí donde yo no dudo de su verdad, que me invita a cooperar a su lado. Entonces amamos a ese pobre Jesús de Nazaret porque su manera de existir como el hombre para otros nos llega a lo más íntimo del corazón, dice Dorothy Selle. El misterio de Jesús no puede deducirse a partir de Dios, sino a la inversa. Ese llamamiento de Jesús, ven conmigo, sígueme, coge tu camilla y anda, es la voz que nos lleva hacia Dios. Cristo hace que penetremos en el corazón de Dios. Creer en la verdad del hombre para otros, sin contemplarle a él ante todo a partir de su divinidad, es el camino seguido por la cristología desde abajo. Para Dorothy Selle, nuestra cultura nos invitó a no ver ya la cruz. La cruz se degradó entonces a la categoría de un símbolo puramente religioso dentro del ámbito de la Iglesia. Ahora bien, para ella la cruz es una terrible realidad sangrienta. La cruz se halla en la muchacha de la que su padre abusa sexualmente, esa muchacha que vive durante años en el silencio de la abnegación. La cruz significa la violencia despiadada que unas personas ejercen sobre otras, los fuertes sobre los débiles, los ricos sobre los pobres, los listos sobre los desmañados, los hombres sobre las mujeres sobre los hijos, las enfermeras sobre los enfermos y tantos otros ejemplos. Esa violencia nos envuelve, impregna nuestra vida y si la negamos, entonces comenzamos a no percibirnos correctamente a nosotros. Negamos algo que hay en nosotros mismos y eso que se niega, que se olvida, se reprime, crece y nos ahoga. Podemos seguir viviendo así, en opinión de Selle, pero entonces estaremos destruyendo algo que nuestra tradición ha llamado el árbol de la vida. ¿Y a quién le gustaría realmente respirar sin el árbol de la vida? La cruz expresa la amarga y realista profundidad de la fe. Es símbolo de la historia. No son los teólogos los que inventaron la cruz, dice ella, sino el Imperio Romano que ideó este método para disuadir y aterrar a las personas que habían escuchado el clamor de la liberación. No es Dios quien nos hace sufrir, y volvemos al tema del sufrimiento, pero el amor tiene su precio. Dios quiere vivificarnos, y cuanto más abramos nuestro corazón a otros, más claramente nos alzaremos contra la injusticia que reina sobre nosotros. Tanto más difícil será nuestra vida en la rica sociedad de la injusticia. Y sin embargo, existe hoy todavía la experiencia contraria de muchas cristianas y cristianos. Esas personas se permiten la bondad y asumen su propia porción de velar por la justicia, de preocuparse de otros, sin lo cual no podemos ser seres humanos. Hay entre nosotros personas que se permiten decir la verdad, que salen en favor de las víctimas de la violencia, que crean alborotos, mientras que la violencia intenta mantenerlo todo en orden y bajo su control.
La cruz es un símbolo del amor a la vida en la justicia. Expresa el amor a la vida de Dios, una vida que en nuestro mundo se halla amenazada y en peligro. Nos dice ella, palabras textuales: cuanto más vayas creciendo en el amor, cuanto más te vayas impregnando del mensaje de Jesús, tanto más vulnerable te haces. Te conviertes sencillamente en blanco de ataques si te haces visible. Si compartes tu vida en vez de acapararla para ti, entonces te harás visible la gran luz. Es verdad que irás quizás viviendo más en la soledad, que irás perdiendo amigos, que perderás un nivel de vida, una profesión, una carrera, pero al mismo tiempo te transformarás. Y la cruz, esa señal de aislamiento, de ignominia, de abandono, se convertirá durante este proceso en el árbol de la vida, sin el cual ya no querrás estar. El madero seco del tormento comienza a reverdecer, y de repente sabes a dónde perteneces. Elegir la vida significa abrazar la cruz, y abrazar la cruz significa hoy irse identificando con la resistencia. La cruz reverdecerá y florecerá. Nosotros amamos con pasión la cruz. Somos nosotros el árbol de la vida. Y termino ya atreviéndome a escribir un credo. Ella tiene escrito un credo, pero la verdad es que la traducción que hay al castellano, pues deja bastante que desear, o por lo menos de lo que yo he podido leer, y pues me he atrevido a escribir un credo desde la propia experiencia y creencia de Dorothy Selle, al que me uno, y sabiendo que el verbo creer en alemán nada tiene que ver con el significado racional de admitir, de considerar algo como verdadero, sino que tiene una dimensión existencial de confiarse, de prometerse y de comprometerse. Termino con este credo. Creo en Dios, en la fuerza creadora que llama a la existencia, a lo que no existía, que es buena y que nos quiere bien. Creo en Dios y me comprometo en favor de la bondad de su creación, tal como fue intención de Dios crearla, con igualdad entre el hombre y la mujer, con la responsabilidad de cuidar y conservar el jardín del Edén, con nuestra responsabilidad de trabajar, amar y de ser de esta manera la imagen y semejanza de Dios. Creo en Cristo, un hombre para otros, un Cristo que hace que penetremos en el corazón de Dios. Creo en la cruz como verdadero árbol de vida, como símbolo del amor a la vida en la justicia, como expresión del amor a la vida de Dios, una vida que en nuestro mundo se halla amenazada y en peligro. Creo en la Espíritu Santa, es el término que ella utiliza, que nos hace capaces de comprender esa verdad y que nos conduce hacia el valor y el coraje. Creer en esta Espíritu Santa me lleva a invocarle, ven, me lleva a comprometerme con ella, cuando en mi clase, en mi pueblo, en mi papel en la historia, experimento en mi interior su fuego. Creo en los pobres que aceptan a Dios de corazón, que cuando escuchan el Evangelio no lo toman como verdad, sino como verdadera buena noticia. Creo en los pobres que me llevan a sentir a Dios encarnado y pobre. Creo en una opción preferencial por la vida frente a la muerte. Quiero verlo todo con los ojos de Dios, sin negar lo que contradice esa visión. Creo que no es una casualidad la que nos ha traído a este pequeño planeta azul. Creo que la vida misma nos está invitando a participar de la vida con gratitud, una gratitud que en medio de las tinieblas y de la cruz no deja de sentir que la vida es gracia, es regalo. Creo en la oración como un intento de quitar un poco de basura de este mundo tan hediondo en el que vivimos. Y creo en una teología arrancada de los basurales, una teología de palabras sencillas y recabadas de la experiencia cotidiana. Gracias. Pues muchas gracias, Ana, por tu magnífica exposición. Dejamos ahora unos minutos para alguna pregunta. Bueno, mientras alguien se anima. No, es que mientras te escuchaba, yo pensaba que ciertamente la misma Dorothy Selle, yo creo que ha sufrido pues la invisibilización, porque así como nos suenan familiares autores como Metz o como Bullmann o como Moltmann, cuando se estudia la teología política raramente se le menciona, ¿no? Y eso que pues me parece que
que acierta, ¿no?, con este uso de las categorías, un poco el uso de unas categorías diferentes para Dios que parten de la experiencia, ¿no? De hecho, tengo aquí el libro Reflexiones sobre Dios, que es un libro, la verdad es que bastante sencillito de leer. Es un libro bastante biográfico, en el sentido de que recoge, pues eso, muchas experiencias personales, como cuando estaba hablando de toda esta parte de la comprensión de Cristo. Y yo creo que es que a mí lo que más me llama la atención de esta autora, Estela, es eso, lo que ella tiene muy claro, de querer pasar de una teología abstracta, de una teología hecha en las universidades, de una teología formulada, a una teología que realmente sea contextual. Pero no solo eso, o sea, yo me he dado cuenta al trabajarla, que no solo es que quiera, por decirlo de alguna manera, lo abstracto, concretarlo en la realidad, sino que es que ella quiere partir de esa propia teología desde abajo. O sea, hacer la teología, pues eso, desde esos basurales que ella dice, ¿no? O sea, el otro libro titula Dios en la basura. O sea, no solo es bajar de arriba, abajo, ¿no? Contextualizar, hacer esa teología biográfica, narrativa, hecha de la propia experiencia y sobre todo de las experiencias de las mujeres, sino también desde abajo. Por eso ella está bastante tiempo tiene esa suerte en los años 90 de poder ir a América Central y América del Sur y de poder hacer esa teología también desde abajo, ¿no? Y lo que decía, o sea, la propia experiencia de haber nacido en la familia burguesa, pero que acoge a judíos en la época nazi, el encuentro en esta experiencia del tercer mundo, y no solo porque luego ya en torno a los años 90 vive esta experiencia allí en estos determinados países, sino por todo lo que le supone los trabajos con grupos de base de la teología de la liberación también en Nueva York. Es decir, o sea, ahí hay una serie de experiencias, el haber vivido. Ella dice, no podría hacer teología si no hubiera ocurrido la guerra del Vietnam, si no hubiera habido Auschwitz, ¿no? El país, o sea, quiere decir que ahí está muy... No se puede entender la teología de Dorothy Selle sin la reflexión social, pero también desde todo lo que es su experiencia y de todo lo que ella vive. Y lógicamente es verdad que yo me he centrado más en toda la parte que puede ser su compromiso por los pobres desde la teología de la liberación, pero lógicamente todo su desarrollo de la teología feminista desde esa experiencia propia de haber sido silenciada. Es verdad, hablamos de la teología política y eso, conocemos más otros nombres, Muhlmann, Metz, ¿no? Entonces sí. ¿Ninguna pregunta? Mejor. Mira, a mí me parece fundamental que después de la experiencia que ya tuvo en América y que vio la teología de la liberación in situ, volviera al primer mundo y tratara de hacer esa teología de la liberación, que de hecho tiene que ser distinta, porque distinto es el continente y distinta la realidad. Y me parece estupendo, atrevida, pero me parece que no se ha seguido prácticamente nada. De hecho, comentaba al principio, cuando hay diversos autores que hablan de ella, pues eso, que se ha apagado, o sea, después de haber fallecido ya en el año 2003, pues eso, el protestantismo se ha quedado sin la voz de esa conciencia política, incluso, lo que puedan ser otras voces teólogas que tratan, ¿no?, de vincular lo que es el cristianismo realmente, o lo que es la praxis cristiana, más desde un sentido más social, desde un sentido de esa dimensión política que tenemos las personas, ¿no? O sea, sí, es verdad. También, de todas maneras, considero que lo que es su teología de la liberación aplicada a este primer mundo tiene mucho también, yo creo que también es por todo lo que ella ha vivido y lógicamente por esa experiencia que yo creo que ella tiene de transformar, ¿no? Me gusta mucho esa imagen del transformar la cruz en árbol de vida, ¿no? O sea, el paso de lo que es la muerte a la vida. Y yo creo que ella también, ese intento de transformar la teología de la liberación
del tercer al primer mundo, yo creo que también ha habido ahí mucho también eso de esperanza, ¿no? De poder mirar la realidad desde los ojos de los pobres. O sea, yo creo que ella, no sé si en algún momento lo he dicho, pero lo dice en varios de sus libros, como ella, desde luego, la clave de los pobres es aprender de ellos. Y yo creo que el hacer ese paso o intentar hacer ese paso de la teología de la liberación del tercer mundo al primer mundo, yo creo que está muy influenciado por ese aprender de los pobres, aprender a mirar con una esperanza, intentar ver lo positivo que puede haber en esta Europa y en este cristianismo de Europa, ¿no? Intentar, por eso ya decía, ¿no? No sé, me parece a mí. ¿Cuál era la idea que tenía ella de los cristianos antes de conocer a esta profesora? Como estúpidos y como carcas, así los llama. ¿Cómo? Estúpidos y carcas. Esas, vamos, no son palabras puestas por mí porque haya hecho yo una interpretación, ¿eh? O sea, ella, a ver, estamos hablando de un adolescente de 16, 17 años. Es en esa época cuando, lógicamente, se encuentra con esta profesora y ella empieza a cambiar la perspectiva. Pero les llamaba estúpidos y carcas. Pero yo creo que más bien, más que porque realmente tuviera una comprensión de lo que podían ser el cristianismo y los cristianos, bueno, pues yo creo que es más bien una concepción de un adolescente de esa edad, en mi opinión, vamos. Bueno, yo simplemente darte las gracias por esta exposición tan bien hecha y bueno, y decir que me ha encantado pues lo que has expuesto de la cristología desde abajo. Creo que es un paso muy importante de esta mujer y dado cuando ella ha vivido. Y creo que, bueno, pues que quizá cambia mucho el sentido, pues como has explicado, de la cristología vivida y expresada desde arriba a la cristología vivida y expresada desde abajo. Gracias. Gracias. De todas maneras, no olvidemos, quiero decir, que no caigamos en quedarnos en lo de abajo y olvidarnos de la cristología desde arriba. Es decir, que no olvidemos que ese Cristo es el que nos lleva a Dios y que es el que nos hace que penetremos en el corazón de Dios. O sea, no desvinculemos tampoco, que podemos caer en esa tentación, ¿no?, de desvincularlo uno de otro. Pero sí, yo creo que es como inevitable, teniendo en cuenta ese paso que ella tiene de la teología política, la teología de la liberación, y yo creo que desde lo que es la experiencia de encontrar a ese Dios encarnado entre los más pobres, de hacer esa experiencia de Dios ahí, yo creo que es inevitable que ella hable de esa cristología desde abajo, que lleva a Dios. Yo al escuchar, pues recuerdo mucho el método mayéutico. Pero el método mayéutico para Sócrates era la explicación racional de la realidad. En cambio, en cristología, desde la perspectiva de Dorothy Selle, pues es ese proceso precisamente de ir abriéndonos y reconociendo a un Jesús que nace de nuevo en nosotros mismos, desde esos tipos de Jesús, desde esas imágenes de Jesús que no se corresponden mucho con la realidad, ¿no? Y la existencia nos hace descubrir imágenes nuevas, como vosotras, las madres, descubrís a vuestro hijo en la realidad, no como os lo imaginabais antes de nacer, sino que a partir del parto os encontráis con él ahí en las manos y descubrís cómo es y lo queréis como es. Pues Ana, muchas gracias. A vosotros. Gracias por tus molestias, gracias por tu viaje. Nada. Gracias a todos, y el próximo día os invito también a conocer de cerca a otra gran, no teóloga, sino biblista española, a Dolores Alexandre, que la conoceremos de los labios de alguien que está aquí entre nosotros, de Pilar Cortina, y que seguro que también nos encantará. O sea que hasta el próximo martes, gracias a todos.